Muy buenos días, apreciados oyentes, mis hermanos en la fe, jóvenes. ¿Cómo nos encontramos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial, que te concede la vida y una actitud, una posición positiva para iniciar este día. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en Lectura de Esperanza por Verónica Díaz. Puedes encontrarme directamente en YouTube. Por favor, cuando tú accedas al video, por favor, pucha o cliquea allí en el link para que éste también pueda registrarse que has escuchado el programa. Esto ayudará grandemente para que esta plataforma pueda llegar a más personas. Agradezco profundamente a cada uno de todas estas lindas personas allá en mi pueblo, tanto las personas mayores que me escuchan, de la tercera edad, como los niños y los jóvenes. Muchas gracias. Desde lo más profundo de mi ser, agradezco a ustedes, así también a mis compañeros de escuela, a mis hermanos en la fe, de diferentes congregaciones, que luchan y siguen firmes y adelante cuando encuentran las verdades preciosas de las Sagradas Escrituras y las hacen parte de su vida. Mantienen ese contacto directo con Dios. Muchas gracias a ti, que también no profesas ninguna fe, pero apartas ese tiempo maravilloso de tu vida y escuchas estas lecturas. Iniciamos en la sesión anterior una lectura acerca de para qué la importancia de los libros que hemos estado estudiando, que existen allá en el cielo y que registran los eventos, la vida de cada uno de los seres humanos. Importante es señalar que en estos libros y los registros de estos libros están aquellas personas que aquí en la tierra, mientras vivían, han hecho del sacrificio de Cristo, se han apropiado de él, lo han reconocido en su vida, han hecho un pacto con él. Así dice las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios, entonces, son todas aquellas personas que aceptan a Jesús como su Salvador, hacen un pacto de amor, viven diariamente con la persona de Jesucristo. Y si comienza, dice el apóstol Pedro, por la casa de Dios, ¿qué será? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? El Evangelio, dijimos, que son buenas noticias de salvación. El que Jesucristo se encarnó, nació aquí como un humano. Primera venida de Jesús a este planeta Tierra. Vivió, nos dio ejemplo. Cómo vivir en relación a Dios el Padre y en relación a nuestro prójimo. Por supuesto, querido. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y es duro para nosotros evitar el mal y hacer el bien. Solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas puede hacer semejante obra de tan grande envergadura. Seguiremos estudiando entonces acerca de este tribunal, de este juicio allá en el cielo y de estos libros. Las Sagradas Escrituras nos dice en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Luego, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, reza la palabra de Dios. Miles de ángeles lo servían y millones de millones estaban delante de él. ¿Cómo se puede estar delante de Dios si yo físicamente o he muerto aquí en la tierra? Podemos estar delante de Dios a través de los libros, de los registros que existen allá en el cielo. El libro de memorias, el libro de la vida, el libro ahí de pecado. Y aquel libro también, en el cual serán escritos tristemente el nombre de todas aquellas personas que no vivieron a la altura de la vida de Jesucristo. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿A quién se le lleva entonces delante del Padre? En la sesión anterior estudiamos que había un anciano de días. Miraba yo en la visión de la noche,
dice el versículo 13, y vi que con las nubes del cielo, esas nubes del cielo no son más que los millones de ángeles. Como cuando las Sagradas Escrituras nos dice que cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo ojo le verá. Esas nubes no son más que los millones de ángeles también que vienen junto y marchan a su gran capitán, a su gran general, Jesucristo. Así que dice que vio a uno como Hijo del Hombre que se acercó, lo hicieron acercarse delante de él, hasta el anciano de días, de Dios el Padre. Así de que hemos estudiado entonces que los libros registran acontecimientos, registran las actividades que nosotros realizamos y que Dios va a traer entonces a tribunal, a juicio, todas las vidas de los seres humanos que hayan hecho un compromiso con Dios. Si tú, mi amado, mi amada que me escucha, nunca quisiste tener nada que ver con Jesucristo, aceptar el plan de salvación, pues allí en esos libros de la memoria y en ese libro de la vida no está tu nombre escrito. Por eso Dios nos invita tiernamente, amorosamente, que vengamos y arreglemos nuestras vidas con Dios. Ese es el llamado de Jesucristo. Entonces, dijimos también, siempre que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que hay trono, es porque se va a sentar el rey, es porque va a haber juicio. Y siempre que vemos trono, no puede estar fuera del trono la ley. Así, por ejemplo, en los tribunales de justicia de la humanidad, esa persona con una investidura, con una autoridad, con un poder que le otorga la Constitución, es la persona indicada para dictar sentencia. Entonces, en lo que nos compete en estas lecturas, vamos a tomar la acepción de juicio, no como las que estudiamos en la sesión anterior, ¿verdad? Juicio de valor, sino la que compete a un término legal. Dijimos entonces en la sesión anterior que juez es un oficial con autoridad para escuchar y decidir casos legales, que es un juicio entonces, para lo que nos interesa en este momento. Es una discusión judicial entre las partes involucradas en un conflicto de intereses sometido al arbitrio, a la mediación de un tribunal de justicia y se rigen dentro del marco legal. Esto es, para aquellos territorios, para aquellos países cuya forma de gobierno político, es democrático, republicano, representativo del pueblo. Una diferencia de lo que estamos tratando, quiero hacer un comentario, establecer un marco referencial de cómo se lleva a cabo a grandes rasgos los juicios aquí en la tierra, para que de alguna manera también podamos entender que en el cielo, cuando se habla de juicio, no es que en el momento en que Jesucristo aparece por segunda vez en las nubes del cielo y que viene a la tierra, toma un listado y empieza a decir sutano, mengano, perencejo a la izquierda, fulano y sutano a la derecha. No es en ese momento, mi amado. Antes de la segunda venida de Cristo, ya ha habido un proceso, una investigación cautelosa y minuciosa de la vida de los seres humanos. Repito, de aquellos seres humanos que han tenido en cuenta, que han temido a Jesucristo y que han reverenciado su nombre, que han seguido al Cordero por donde quiera que Él iba, no para otras personas. Y vuelvo a decir, el llamado de Jesucristo es que vengan a Él todos los términos de la tierra y sean salvos. Ese es el llamado de mi Señor Jesús. ¿Tú lo aceptarás, querido? ¿Harás propio ese sacrificio de Jesucristo? ¿O solo te contentarás con que otros disfruten vivir una vida plena en Jesucristo? Te invito a que tú hagas arreglos también. Recuerda, el juicio no debe ser para que tú te alejes y corras lejos de Jesucristo. El juicio es para que tú te acerques confiadamente. Puedes acercarte hoy en día confiadamente al trono de la gracia, porque Jesucristo, el que es tu abogado e intercesor, está listo para socorrerte. Y mira así entonces,
En las fases del juicio oral que se desarrolla en la actualidad, ya desde hace aproximadamente unos 25 años, la mayoría de países se han actualizado en cuanto a la celebración de los procesos penales. Ahora, los juicios orales, por ejemplo, hay una fase de instrucción o lo que sería también investigación. Cuando una persona interpone una demanda acerca de un delito que ha cometido una persona, o cuando a una persona se agarra infragante, es tomado infragante, se hace una demanda. Entonces, las partes empiezan a investigar el caso. Lo mismo nosotros, querido. Hay un conflicto que nosotros creemos que fue allá en el Edén, pero no. En las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis nos relata que hubo una batalla en el cielo, no en el Edén. La batalla fue en el cielo. ¿Alrededor de qué giró ese conflicto? Esa batalla giró alrededor de que, por un lado, había un gobierno monárquico, porque la manera de gobernar de Dios no es democrática ni republicana. Hay que considerar esta situación. Es monárquica, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, según lo registra el Santo Libro de mi Señor Jesucristo. Entonces, para que no te quede incomodidad cuando yo digo que el gobierno de Dios, su forma de gobernar, es monárquica, es de rey, te quiero decir algo también importantísimo. Cuando un territorio, su forma de administración, de gobernar, es por monarquía, el monarca tiene la responsabilidad de velar por sus habitantes, de suplir sus necesidades. Hay muchas diferencias de lo que es una gobernación de tipo políticamente hablando democrático o representativo a lo que es una monarquía. Además, la monarquía se hereda. Y claro, si en algún momento no tienen hijos los reyes, pueden acudir a otros procesos. Sigamos entonces con lo que nos compete en este momento. Así de que hay una fase de instrucción de investigación. Entonces, cuando Jesús aparece por segunda vez que viene a este planeta Tierra, ya los casos de cada persona van a estar decididos. La sentencia ya debe estar dada. Aquí en la fase del juicio oral se tiene la presentación de la demanda, la notificación de la demanda, entonces el emplazamiento. ¿Te das cuenta entonces, amado? Que no se demanda a una persona por un delito cometido o no se toma a una persona por un delito cometido y se dice culpable de una vez. No, querido. Muchas veces en el planeta Tierra se dan estas arbitrariedades, injusticias. A veces no hay equidad, aunque los estados de derecho están sometidos también a ciertos regímenes de derecho internacional y están siendo observados, por supuesto. Ningún país soberano e independiente debe de permitir ni admitir que opiniones ajenas al territorio donde se está gobernando vengan y se inmiscuyan en la política interna de un país, de acuerdo al derecho internacional. Bueno, este es un término aparte. Sigamos entonces con lo que nos compete. Notificación de la demanda. Ninguno de nosotros los seres humanos debemos de estar ajenos a lo que está pasando. Nosotros se nos ha señalado como pecadores y se nos ha señalado que tenemos que morir. ¿Y sabes quién señala esto? Pues en un juicio están las partes. Está el juez, que va a decidir y va a dar sentencia. Pero también está el abogado defensor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Tú quieres tener un abogado defensor cuando tu nombre sea investigado allá en el cielo? Pues entonces, amístate con Jesucristo, camina con Él, vive con Él. Hazlo parte, la primera, la última y todas las partes de tu vida. Allí está el meollo, allí está lo fundamental. Te invito entonces en este día a que te amistes con Jesucristo. Conócelo, vive con Él, platica, toma decisiones sabiendo qué haría Él en su vida. Así de que nadie va a ser tomado
desprovisto, querido. Hemos sido notificados y, por supuesto, en una sesión posterior estudiaremos cuál debe ser la actitud de nosotros o qué hay allí en el juicio. Luego, dentro de lo que es el proceso judicial acá, se da el desarrollo de las pruebas. Hay que presentar pruebas en un juicio de por qué se está inculpando a una persona, se le está señalando de un delito. Entonces, ¿qué pruebas podemos presentar allá en el cielo nosotros? Si tú personalmente no te puedes presentar delante de Dios el Padre, recuerda, el juicio se está llevando a cabo, ¿dónde? En el cielo. Porque allí en el libro de Daniel dice de que un anciano de día se sienta en un trono. ¿Dónde está Dios el Padre, querido? Pues el Espíritu Santo está en cualquier lugar donde se le invoca, donde se invoca el nombre de Dios. Pero Dios el Padre tiene una residencia, querido, allá en el cielo. Si no, mira ahí, cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dice, Padre nuestro que estás, ¿a dónde? En el cielo, ¿verdad? Así que el juicio investigador o instructivo de cada persona que ya está muerta, está siendo investigado, querido. ¿Te das cuenta entonces? Entonces podríamos ver de que al igual como acá en la tierra, algunas características muy parecidas, el juicio entonces se lleva a cabo en ciertas fases. Se investiga, ¿verdad? Hay que presentar pruebas. ¿Quién presenta las pruebas, querido? Mira, los ángeles. Los ángeles son ministros. Diferentes actividades nos guían, nos protegen. Cada persona que nace, Dios le asigna un ángel, querido. Porque inclusive, cuando Jesucristo aparezca por segunda vez en el juicio retributivo, que es para dar ejecución a la sentencia, favorable o desfavorable, los ángeles de Dios vienen aquí, querido. Ahí vas a conocer tu ángel. ¿Cuál fue el ángel que estuvo siempre cuidándote, vigilándote, guardándote, acompañándote? Y ese ángel va a presentar las pruebas. En un juicio, para que algo deba de ser plena prueba, debe de seguir también varias características. Entonces, están las pruebas, están los libros de las memorias, donde están registradas todas aquellas cosas, por chiquitas que sean, que has hecho al servicio de Dios y de la humanidad, allí están. Entonces, vienen los alegatos de las partes. ¿Cuáles partes? Del fiscal, que es Satanás. Ya la Sagrada Escritura nos dice que él es nuestro acusador. Si no, miramos a Job. Cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo justo, perfecto? No hay nadie como él. ¡Ja! Le dice Satanás. Pero mira cómo lo tiene de bien. Quítale todo y vamos a ver si no te va a blasfemar en el momento. Entonces viene y se le da permiso a Satanás que tiente a Job, que le quite sus cosas, que le quite la vida, que le quite perdón a sus hijos, no tocar su vida. Entonces, ¿te das cuenta quién instiga? ¿Es Jesucristo? No, querido. Es Satanás, la serpiente antigua. Veamos al mismo Jesucristo. ¿Quién es el que llega a tentarle? Si eres hijo de Dios, tratando de poner en duda que Él es el Dios. ¿Convierte estas piedras en pan? Pues escrito está. Puedes convertir. ¿Jesucristo le obedeció? No, querido. Y así sucesivamente. ¿Quién es el que anda alrededor de ti acechándote? Satanás, querido. Entonces él hace sus alegatos. No, Verónica, perversa. En tal fecha hiciste esto y esto y esto. Y ya habías aceptado a Jesús como tu Salvador. Y ya te había bautizado también. Mala. A ver. Reclamo a Verónica, dice Satanás, como pecadora y por lo tanto tiene que morir. Entonces, si Verónica o cualquier nombre, tú querido, has hecho arreglos con Jesucristo, has vivido diariamente con Él, lo has aceptado como tu Salvador, has hecho un pacto de amor a través de las aguas bautismales con Él, has vivido la vida con Él, aparece Jesucristo como nuestro abogado defensor y dice, Padre, un momento, aquí están las marcas de mis manos. Yo morí por ella. Y aquí dice que ella ha confesado sus pecados, se ha arrepentido, se ha apartado. Mi sangre, Padre. Entonces, querido, la ley exige que debe ser penada la persona que comete un delito. Pero allí en el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios,
y la ley en cualquier territorio soberano e independiente, entonces la ley, donde está la ley, querido, es el trono de un monarca. El trono del monarca es la misma ley, es la base, el fundamento. Si no, se desploma todo, querido. Entonces Jesucristo aparece defendiendo tu vida, defendiendo tu caso. Amistémonos con Él, querido, nos conviene. Así que después que se han dado los alegatos, allí, estos son los que vienen de la gran tribulación, dice Apocalipsis 7:14, que han lavado sus vestidos y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dentro del proceso del juicio acá en la tierra, después de que se han visto los alegatos, se han proporcionado las pruebas, el juez determina si una prueba es válida o no, cumple los requisitos, viene la sentencia. Cuando el juez da la sentencia, querido, no es el momento en que se ejecuta, es cuando se da el caso, se pasa a condición de cosa juzgada, pero no se ejecuta en ese momento la sentencia. La sentencia se ejecuta después. Entonces, se da la sentencia, inocente o culpable. Y escucha con atención. Aquí en el derecho humano hay un principio. Nadie puede ser ni llamado, ni considerado, ni tratado como culpable mientras no se compruebe la culpabilidad, la participación en el delito. Jesucristo te trata a ti, querido, no como culpable. Te trata con un gran amor. Te ve como un hijo, como una hija amada, por la cual Él vino a morir. Otros quizás, como he dicho en ciertas ocasiones, ya hayan dado el fallo final para tu vida, pero Cristo no lo ha dado todavía. ¿Tienes vida? Hay oportunidad, mi amado. Por favor, permíteme seguir leyendo la continuación de este tema maravilloso, el tribunal, los libros de registro en el cielo. Muchas gracias por permitirme leer para tu vida. Seguimos mañana con la ayuda de Dios, la continuación de este tema. La paz de Cristo quede contigo. Amén.